Vamos a trabajar hoy día en el primer componente o capítulo de un proyecto y se refiere al estudio de mercado. Es decir, cómo relacionamos esta empresa o institución donde van a producir queques, los Q, cómo lo relacionamos con el mercado de bienes y servicios, es decir, cómo nos relacionamos con aquellos a los que les vamos a entregar el producto de lo que vamos a hacer y cómo nos relacionamos con los proveedores. Y aquí vamos a hacer el estudio de mercado de los queques. ¿Estamos? No de las fábricas de queques. Vamos a hacer el estudio de mercado de los queques. Otra cosa es que nosotros tuviéramos una consultora donde hacemos estudios de fábricas de queques. Entonces ahí vamos a estudiar el mercado de la fábrica de los queques y cómo hacemos el diseño de la fábrica de los queques. Por parte de los proveedores. Aquí vamos a ver el mercado de los queques. ¿Estamos? Pues se supone que estamos haciendo un proyecto para producir queques. Entonces nosotros lo que nos interesa es el producto. Y los consumidores, obviamente. ¿Cómo relacionamos el producto que sale en el flujo circular de la renta desde la empresa hacia el mercado de bienes y servicios? Y cómo otras empresas o familias y hogares o gobiernos van y recogen eso. Y hacen el intercambio en ese mercado de oferta y de demanda. Eso es súper importante recordarlo, ¿ya? Seguimos. Chiquillos, yo les voy a dar la anatomía que va en un estudio de mercado. Ojo que todo lo que yo les voy a decir hoy, tiene que hoy y mañana y pasado, en las próximas 3 clases, 3 semanas por lo menos, vamos a ver cómo es o no pertinente el tema que yo les estoy planteando respecto a lo que va. ¿Estamos? Si yo quiero construir un ser humano, seguramente no lo voy a hacer tan peludo como un perro. Vamos, no sería pertinente estudiar eso. Pero así vamos a ver aquí la pertinencia o no pertinencia, depende del proyecto. Cada vez que ustedes un proyecto tienen que preguntarse, ¿es pertinente este proyecto o no es pertinente? Vamos viendo, repasemos. Nosotros vimos recién conceptos generales de preparación de proyectos y ahora vamos a ver estudio de mercado. En las próximas clases vamos a ver estudio técnico, organizacional y legal internamente. ¿Qué es lo que vimos del estudio de mercado? Que el estudio de mercado se hace preferentemente en la etapa de perfil. 1. Y el objetivo del estudio es calcular beneficios o ingresos. Y además, los costos, podemos ver 2 tipos de costos, de operación o de inversión. Operación o inversión. ¿De qué? De la comercialización, es decir, cómo se juntan en el mercado, a qué costos se juntan en el mercado, oferentes y demandantes, productores y consumidores, para ver eso. Y esos costos de esa comercialización es lo que tenemos que tener en consideración. Sigo. Entonces el objetivo del mercado es pronosticar beneficios en distintos periodos de la vida útil. Y aquí nos vamos a ir preguntando. Vida útil. ¿Qué es la vida útil? ¿Estamos? Y vamos a distinguir vida útil de horizonte de evaluación. Miren, la vida útil es lo que dura un proyecto tal como fue diseñado con la tecnología que fue diseñada. Lo que no quiere decir que la empresa no siga o el proyecto no siga, pero de seguir, ¿cómo va a seguir con una reingeniería del proyecto? O definitivamente cierra y tú te vas a otro proyecto. ¿Vamos? Entonces, pronosticamos los beneficios de los distintos periodos de la vida útil. ¿Cómo podemos definir la vida útil del proyecto? Lo que dura.
¿Y qué dura? Dura el menor tiempo de la inversión mayor que lleva el proyecto, un gran equipamiento, por ejemplo. Lo que dura el mercado en que te acepte el producto tal como tú haces una estimación de cuánto puede durar en el mercado lo que te están pidiendo, etc. Entonces, y la obsolescencia tecnológica. Te puede seguir durando el equipo, pero se supone que cada tantos años de esos equipos aparece uno con nueva tecnología que hace que el otro quede obsoleto, porque ya no tiene mantención, no tiene repuesto, o es muy caro repararlo. O los factores productivos que requiere para poder producir son muchos. El fierro que necesitábamos para hacer hace 30 años atrás un auto, el que se necesita hoy día es absolutamente distinto en cantidad, en grosor, en flexibilidad, etc. Entonces, hay una obsolescencia tecnológica y económica que hace que el proyecto se acabe. Eso uno lo estima. ¿Cómo lo estima? Preguntándole a los que saben y son técnicos en la materia. ¿Cuánto dura más? Hoy día, como nosotros somos todos técnicos y usamos los computadores, nosotros sabemos hoy día que un computador hace 10 años atrás uno estimaba 5 años, hoy día ya uno lo estima en 3 o 4, con suerte. ¿Estamos? Entonces, uno pronostica los beneficios del año 1 al N. ¿Cuál es el N? La vida útil del proyecto. Y esto lo vamos a distinguir después del horizonte de evaluación, porque el horizonte de evaluación es porque el inversionista espera, por ejemplo, si el proyecto tiene una vida útil de 20 años, él espera obtener rentabilidades importantes de aquí a 10 años. Entonces su horizonte de evaluación es 10 años, no le interesa más. Y el inversionista puede ser el Estado, puede ser un privado, puede ser una universidad, etc. Cualquier institución, una familia, etc. Eso es lo primero. Para poder ver los beneficios no son en el aire, no son son para el inversionista y los costos y cómo nos vamos a relacionar con los consumidores y con los productores y los factores productivos. ¿Cómo nos vamos a relacionar? Para eso tenemos que hacer lo que vimos en la clase anterior, que es una matriz de actores. Tenemos que ofrecer un panorama de personas, grupos, organizaciones que están relacionadas con el programa o proyecto. Y tenemos que incorporarle a cada uno de esos grupos intereses, problemas que puedan ser importantes en el programa, mandatos, recursos que tenga cada uno de esos grupos. Y los costos de inversión o de operación de la comercialización. Si yo voy a diseñar un logo que se lo voy a pedir a la Paloma Picasso, seguramente le voy a tener que pagar millones de millones para ese logo y le voy a tener que pagar y por lo tanto es una inversión. Porque además, por lo que tengo que pagarle voy a tener que aprovecharlo durante años de años. Por lo tanto, es una inversión. ¿Estamos? Entonces, va a ser un costo de inversión de la comercialización. O voy a pintar todo el Banco Santander con rojo. Letreros, hojas, todo es una inversión. Tanto el diseño como lo que tenga que hacerse en la construcción o remodelación, etc. Y los de operación, lo que no es inversión. ¿Es blanco o es negro? Aquí no hay puntos intermedios. Lo que no quiere decir que de repente uno no discuta sin tener siempre el 100% de la razón con algún colega o con alguna persona que sepa el proyecto respecto a si un ítems o rubro de gasto es inversión o es operación. A veces se discute. El estudio de la población relacionada, vamos a hacer lo que vimos en la clase anterior, insisto,
el matriz de actores, y en la matriz de actores vamos a registrar cuáles son los grupos importantes, personas e instituciones relacionadas con el proyecto o que se encuentran en el área de influencia. Cuando hablo de área de influencia estoy hablando de área geográfica. Después formar categorías de los mismos. ¿Cuáles son clientes? ¿Cuáles son beneficiarios directos? ¿Cuáles son beneficiarios indirectos? ¿Cuáles son agentes? Es decir, toman decisiones sobre el uso de recursos, etc. Los agrupamos, los analizamos y hacemos la matriz. Identificamos cuáles son las consecuencias para el desarrollo del proyecto, porque si las consecuencias son negativas van a ser costos para el proyecto. Si las consecuencias son positivas van a ser beneficios para el proyecto o para la inversión. Habitualmente es de las dos cosas. Cuando estudiamos el estudio de mercado, entonces ya tenemos claros los objetivos, sabemos que tenemos que tener la matriz en la mano de actores para ir analizando lo que viene a continuación. ¿Y qué viene a continuación? Viene, ¿qué lleva el estudio de mercado? Lleva una introducción para dar el contexto del proyecto, la matriz de los proyectos, definición de quién es el inversionista, quiénes son los consumidores, básico que sea. Y después nos vamos. Separamos el capítulo en 3 subcapítulos o subtemas del estudio de mercado. ¿Qué vamos a decir? Vamos a estudiar la demanda, vamos a estudiar la oferta y vamos a estudiar la comercialización. Demanda, oferta y comercialización. En la demanda, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estimar la demanda actual y futura. Para estudiar la actual hay que estudiar la pasada. No hay manera de estudiar la actual sin estudiar lo pasado. Y la demanda del pasado, que la vamos a hacer actual y al futuro, porque tenemos que pronosticar qué diablos va a pasar mientras el proyecto funcione, es porque tenemos que estudiar a los consumidores. Entonces tenemos que saber quién va a suplir qué necesidad si yo produzco este recurso. ¿Estamos? ¿Quién va a comerse los queques? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué edad tienen? ¿Qué nivel de educación tienen? ¿Cuál es su nivel de relaciones sociales? ¿Cuál es su nivel económico? ¿Con qué compite mi producto? ¿Cuáles son los sustitutos y los complementarios? Etcétera. Lo vamos a ver en detalle. Después vamos a analizar la oferta. ¿Quién está en el mercado ofreciendo algo igual o parecido a lo que yo ofrezco? Es decir, mis competidores. Si es un estudio de investigación, ¿con quién estoy compitiendo por los fondos? Tengo que saber quiénes son, qué hacen, dónde están, qué peso tienen, etc. Análisis de la oferta actual y futura, la competencia. Y después tenemos análisis del sistema de comercialización. Cómo se reúnen los consumidores en el mercado, cómo funcionan hoy día y qué voy a proponer yo para entenderme yo con los consumidores. ¿Vamos? Entonces, esos 3 subcapítulos y las conclusiones, obviamente, que no las tengo aquí punteadas, que sería, después de la introducción, tenemos el punto 1, 2, 3 y las conclusiones. Vamos a ver más adelante qué lleva a las conclusiones. El consumidor enfrenta un problema económico. O sea, aquí tiene que quedar claro cuál es la necesidad del consumidor que vamos a suplir con el queque, con el producto. ¿Quiénes son los consumidores actuales? ¿Cuáles van a ser los que no están consumiendo, debieran consumirlo, es decir, los consumidores potenciales? ¿Cuál es la identificación del ingreso? ¿Qué capacidad tienen ellos de llegar al mercado, pedir o exigir, etcétera? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? ¿Dónde compran? ¿Cómo compran? ¿Con qué pagan? ¿Cuáles son las motivaciones para comprar? ¿Necesidades de subsistencia? ¿Necesidades de reproducción? ¿Necesidades de estatus? De lo más básico a lo más complejo. Cuando yo analizo el consumidor, esto me va a permitir después
Definir la comercialización que está en el punto 3 de este capítulo o de este componente. Definir el consumidor y su necesidad. Ahora me voy a definir el producto. Es decir, con qué recurso voy a suplir esa necesidad. ¿Qué hace uno cuando define un producto? Uno define un producto, tiene que decir a lo menos las siguientes cosas. ¿Cómo se llama? A veces las cosas tienen dos nombres, un nombre popular y un nombre científico. Y a veces en dos idiomas se maneja de alguna manera. ¿Cómo se llama? Después, usos, es decir, ¿para qué sirve? Y no solo el uso principal, puede ser el uso principal y usos secundarios. Después, medidas. ¿Cómo lo medimos? En litros, en entrevistas, en cajas otorgadas, en kilos, en gramos, en nanogramos. ¿Cómo lo medimos? Vamos al próximo punto. Llevamos, ¿cómo se llama? Usos y medidas. Ahora vamos a ver componentes y calidad. ¿De qué está hecho? Yo puedo tener un anillo precioso, pero no es igual si es de plata o si es de platino o si es de oro blanco. No es lo mismo. Los componentes hacen muchas veces el valor del producto. ¿Estamos? Sustituye a y complementa con. Si sustituye a otro, significa que los otros van a ser también mis competidores. Entre más perfecto el sustituto, más competidores míos son. Si el sustituto es medio imperfecto, o sea, entre tomar un vaso de agua y una bebida, la competencia es más relajada. Pero si tomo Coca-Cola o tomo Fanta, la competencia no es tan relajada. Pero si tomo Coca-Cola o tomo Pepsi, la competencia es menos relajada todavía. Porque son sustitutos más perfectos. Son más parecidos los productos. Y complementa con. ¿Por qué me interesa definir el producto con qué complementa? Porque hay cosas que van juntas. Si hoy día saliera una norma de que en Chile el diésel va a dejar de ser más barato que la benzina, como es por ley, yo les aseguro que muchos de nosotros que tenemos auto diésel vamos a comprar auto bencinero. Porque no va a andar contaminando porque sí, si el precio es el mismo. Sobre todo cuando prendemos el motor en la mañana en nuestras casas. Vamos, complementa con. Entonces los autos complementan con la benzina. Ejemplo. ¿Con qué complementa? ¿O qué necesita también para que funcione y cumpla la función del recurso? ¿Qué se necesita? Y ahora empezamos a cuantificar. Definimos el producto y ahora vamos a decir cuánto necesita la población en el área geográfica que yo quiero atender. Y aquí podemos obtener información desde directa, dándonos algunos supuestos en etapa de perfil como estamos trabajando. Pero también podemos emplear coeficientes técnicos. Por ejemplo, si yo quiero hacer pan en un barrio nuevo, donde va a haber 100 departamentos, yo sé que cada familia, de acuerdo a los estudios que se han hecho en Chile, se sabe que por persona se comen 3 panes al día promedio. Y yo puedo sacar la cuenta. Los departamentos de cuántos dormitorios son, por lo tanto, promedio va a haber tanta gente en los departamentos y tantas familias y por lo tanto necesito tantos kilos de pan. Y voy a partir con el 50% porque a lo mejor algunos de ellos hacen pan. Vamos. Después que yo he definido y he cuantificado la necesidad de la población, que lo hago por entrevista directa, entrevista indirecta, entrevista a un experto, o veo un estudio, o saco un coeficiente técnico, o pregunto por coeficientes técnicos.
voy a definir y explicitar qué tipo de bien es este producto que estoy haciendo yo. Es un bien de consumo. Primero, si es bien o es servicio. Primero. Segundo, si es bien o servicio. Es de consumo final, de consumo intermedio o consumo de capital. Consumo final. ¿A qué se le llama en economía consumo final? De la puerta de la casa para adentro. Consumo intermedio. De la puerta de una fábrica o de una industria para adentro. Y consumo de capital, el que te permite reproducir los bienes o servicios. Ya entendimos lo que era capital, lo que se puede usar una o más veces. Por ejemplo, si yo compro un kilo de harina y ese kilo de harina voy al supermercado, lo compro, pero lo compro para mi casa y llevo para hacer sopaipillo, para espesar salsa, para cualquier cosa, ese es consumo final. Si la harina la llevo a la panadería, es consumo intermedio. Ahora, si yo compro una abeja reproductora italiana, ustedes saben que en el mundo las abejas se venden, las abejas reinas. Va a ser capital. Capital de recursos humanos, porque lo que yo estoy esperando es que esa abeja se reproduzca muchas veces. ¿Estamos? No solo va a ser capital, bueno, ya vimos lo que era capital en la función de producción. Uno tiende a pensar en capital en maquinaria, no, es bastante más que eso. Ahora les acabo de poner un ejemplo de recurso natural que constituye capital. Y después, respecto de cómo se demanda en el tiempo, me debería preguntar yo a lo menos si dentro de un año se mantiene uniforme la demanda o es estacional. Hay muchas cosas que son estacionales, por eso nos tenemos que preguntar eso. Si yo produzco paraguas, yo sé que los paraguas se van a vender de marzo a adelante. Bueno, por lo tanto, a lo mejor lo tengo que producir de octubre a... Si produzco uniformes escolares, igual. En enero, antes, los uniformes escolares se vendían en marzo, no más. Ahora ya en diciembre empiezan a aparecer todos los negocios y tú empiezas a mandar a hacer uniformes y todo. Ahora, si vamos a comprar en el extranjero, a mercados internacionales, tenéis que, con 2 o 3 meses de anticipación, la compra y tienes unos par de meses de antes para ver diseños, conectar quién te los va a hacer, cómo te los va a hacer, etc. Entonces yo me pregunto si mi producto es uniforme durante el año o es estacional. Por ejemplo, antes los helados en Chile eran solo de verano. Hoy día el consumo es estacional, siendo mayor en verano y primavera, pero es estacional. Antes en invierno no se producían helados, tampoco se consumían, hoy día sí. Se ha moderado la curva. Y lo otro que yo me tengo que preguntar en el producto, si la demanda es uniforme o cíclica en los periodos del ciclo económico. Lo primero que vamos a ver es que existen ciclos económicos que duran en el mundo entre 6 y 8 años. Cosas extraordinarias hacen que tú te quieras pegar en la parte baja del ciclo o en la parte de arriba del ciclo. Por ejemplo, en Chile, entre el 90 y el 2000 nos quedamos pegados en la parte alta del ciclo económico por la vuelta a la democracia. Pero era por una situación extraordinaria, porque había un cambio relevante en las variables de confianza, etc. Pero habitualmente son ciclos. Las economías tienen ciclos. Entonces yo me tengo que preguntar si estoy... Por ejemplo, ¿cuándo se vende más jamón? Cuando los ingresos de la población son altos. ¿Cuándo son la población alto de los ingresos? En la parte alta del ciclo económico. Cuando el país está bien. Y cuando el país está mal, comemos muy poco jamón. Comemos mortadela.
Aumenta un consumo y disminuye el otro. Sí, no. Entonces, acabamos de ver dos cosas. Definimos el consumidor y definimos el producto. Pasé a llevar y me pareció una. Eso. Y ahora vamos a ver en la transparencia número 7, la población objetivo. La población objetivo, igual que en ciencia, la mayoría de las veces los problemas económicos es una ciencia social, por lo tanto responden a personas. Pero a veces indirectamente nuestra población puede ser la población de perros del barrio, puede ser la población de volcanes de Chile. Estamos hablando de poblaciones estadísticas. En la mayoría de las veces las poblaciones son personas, 98%. Pero también las poblaciones, insisto, pueden ser la población, porque vamos a cuantificar cuál es la población que tiene esta necesidad y que va a requerir recursos para poder ajustar la demanda. Estamos en la demanda. Primero, ¿cuál es la población de referencia? Si estamos hablando de los volcanes de Chile, la población de referencia serían todos los volcanes del país. Si hay volcanes que van a hacer erupción y cuáles no van a hacer erupción. Los que no van a hacer erupción la vamos a conversar como no afectados por el problema y los que van a hacer erupción sí afectados por el problema. Y de esos, ¿cuáles vamos a medir? Por ejemplo, si lo que quisiéramos fuera medir posibles erupciones, ¿cuáles le vamos a llevar un control o un monitoreo? En la mayoría de las veces vamos a trabajar con población. Porque también podríamos trabajar con la población aledaña a los volcanes. Y todo referirlo a las personas que viven aledañas a los volcanes y que corren riesgos. Y podríamos hacer lo mismo. Población de referencia, todas. Aledañas. Y definir qué vamos a considerar aledañas. Población no afectada, las que viven aledañas a volcanes que están sin probabilidades de hacer erupción. Población afectada. Y vamos a decir, tenemos que caracterizar esa población para saber quiénes son y cómo trabajar el problema. Género, grupo de edades o grupo etario es lo mismo, nivel educacional, actividad económica, a qué se dedican, dónde están localizadas, etc. Esto es lo mínimo. Y de esa población afectada, ¿con cuáles vamos a hacer programas de evacuación, por ejemplo? Estoy inventando. Criterios de selección y cuando hablamos de población objetivo, ¿con qué criterios vamos a seleccionar con cuál vamos a trabajar y con cuál no? A lo mejor lo que vamos a hacer el primer año es trabajar con líderes de grupos. Ya. ¿Cómo vamos a seleccionar quiénes van a ser los líderes de grupo? Definir población objetivo. Y ¿qué porcentaje es de la población de referencia y qué porcentaje es de la población afectada? Eso siempre hay que decirlo. Porque el que lea el proyecto tiene que interiorizarse y saber y vender la idea y entusiasmar al que va a ponerle el billete. El inversionista hace el proyecto o le pide a alguien que le haga el proyecto para saber si va a ponerle la plata o lo va a postergar. Lo mismo que fuimos viendo si es rentable o no rentable de acuerdo a los objetivos del proyecto. Y para eso tenemos que decir estas cosas. Sigo. La demanda actual, presente y futura. Vamos a especificar el mercado por cubrir. Vamos a localizarlo si es un mercado binacional, trinacional, etcétera, o continental, si es nacional, si es una población, si es internacional, si son combinaciones de cosas, si es local, si es comunal, etcétera. Y los datos de la población, sobre todo de la afectada, es la que sigue.
tasa de crecimiento, nivel educacional, grupo etario, género, si es urbana, rural o semiurbana, ingreso promedio per cápita y subsidios que recibe esa población, perspectivas económicas, grupos vulnerables, diagnósticos legales y administrativos que afectan la distribución del servicio. ¿Hay disposiciones legales o administrativas que afecten la distribución o el servicio? No es lo mismo producir chocolate que producir droga, por ejemplo, no sé, o drogadura. Vamos, ¿no? Entonces, hay disposiciones legales y administrativas que afectan la distribución del servicio. Y eso tenemos que tenerlo en consideración. Lo ideal es que yo encontrara históricamente cuáles volcanes han hecho erupción, cada cuánto tiempo hacen, cuál es el movimiento, etc. Todo lo que científicamente me permita predecir. Entonces, yo con la demanda pasada de servicio voy a calcular la presente y voy a pronosticar para el futuro. Por ejemplo, si yo sé cuánto ha sido el consumo de pan de la población chilena, yo puedo decir cuál es el consumo actual y por lo tanto podré predecir cuál es el consumo futuro de pan. Entonces, si yo voy a calcular la actual y la futura, tengo que relacionar de alguna manera con cifras de consumo real, que las sacaré de estadísticas, ojalá, y si no, entrevistaré expertos o gente relacionada con el tema. Y esos datos los voy a ajustar. ¿Cómo los voy a ajustar? Con los sustitutos, con los complementarios, con las elasticidades que vimos la primera parte del curso. ¿Estamos? Si los sustitutos están subiendo de precio, están bajando de precio, entró un nuevo sustituto. Los complementarios desaparecieron. Cortamos relaciones con China, entonces ya no llega más tal cosa, que es un complementario de ese producto y si no, no funciona. Y elasticidad, ¿esto es elástico o inelástico cuando sube el precio, cuando baja el precio? ¿Y inelástico o elástico cuando suben los ingresos o bajan los ingresos de la población? Etcétera. Estos antecedentes que tenemos hasta aquí, A, B, C, D, E, nos van a permitir estimar la demanda futura. Habitualmente, y lo ideal es hacerlo con modelos matemáticos que nos permitan proyectar. No existen métodos infalibles. El método de proyección depende de los beneficios y del grado de precisión que yo requiera. Es decir, del costo de la información. Porque si yo puedo esperar 2 años más para definir algo y hago una investigación, que en vez de 2 años va a demorar 3, entonces la hago y ahí tomo la decisión. Pero si la necesidad tiene niveles de urgencia, a lo mejor hay que tomar la decisión con menores informaciones, pero hay que saber que pasen cosas lo más similares posible. Algunos de los métodos de proyección, tendencias que son matemáticas, coeficientes técnicos, lo que les decía yo, cuál es la relación de consumo, por ejemplo. Coeficientes técnicos, relación entre una cosa y otra. Es un coeficiente técnico, 1/3. Y proyecciones basadas en elasticidad. Hay gente que estudia las elasticidades, pero habitualmente para lo que más se usa la elasticidad hoy día es para los mercados internacionales. Y voy a pasar a analizar la oferta. ¿Cómo hago la estructura de la oferta? La estructura de la oferta, o de cualquier cosa, no es otra cosa que el peso de las partes. Una persona que tiene un cuerpo patilargo significa que las piernas son largas. Si es cabezón, porque ¿qué es lo que pesa más en la estructura de un cuerpo? Aquí el cuerpo es el cuerpo del mercado, el cuerpo de los productores. ¿Quiénes son los productores? Entonces, habitualmente, en la estructura de la oferta,
es una matriz que me permita, primero, con un correlativo, voy a hacer algo fácil, 3, 4. Voy a poner empresas o marcas. Voy a poner volumen de producción año. Y voy a sacar el peso, es decir, el porcentaje del total de producción en un mercado que hay de eso. Supongamos que produjéramos Coca-Cola. Voy a poner las marcas, se me hace más fácil, pues en vez de poner Willison Balfour, voy a poner Coca-Cola. La Pepsi Cola. En vez de poner CCU, voy a poner Pepsi Cola. La Arsi Cola. La Point, no, aquí voy a poner todos los otros, porque hay muchas. Aquí en la región está la Point Cola, que es de aquí de los Nevados de Chile. ¿Estamos? Entonces, voy a inventar yo aquí cifras. Voy a suponer que un total de 1000 toneladas, volumen de producción, 1000 toneladas año. La Coca-Cola produce 6000. La Pepsi, 3000. La Arsi Cola, 500. Y todos los otros, que pueden ser unos 50 productores más, producen 1500. Aquí voy a poner 5 para que me encaje la cosa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la estructura de mercado? Si esto es un 100%, la Coca-Cola tiene el 50% del mercado, la Pepsi Cola un 30%, este tiene un 5% y este tiene un 15%. Todos estos otros tienen un 15%. Esta, por lo demás, chiquillos, es una estructura típica de un mercado en Chile. Se llaman oligopolios, porque si todo esto fuera el mercado, hay una gran empresa, otra empresa y muchos chiquititos. Esto se llama oligopolio. Es una estructura típica de mercados en Chile y en muchos países en el siglo XXI. Joven, entonces, lo primero que yo tengo que informarme es cómo se da esta estructura de mercado. Y tengo que informarme, averiguar. ¿A quién? Habitualmente con expertos, porque si no me voy a meter en un tema que no conozco. Yo no tengo que saber todo, pero tengo que saber preguntar. ¿Y a quién preguntar? Sigo. Después de la estructura de la oferta, voy a ver la cantidad de producción de los competidores, que aquí la tengo. ¿Cuánto producen al año más o menos? Pero sería bueno agregarle cuánto es la capacidad instalada y cuánto utiliza. Porque si la Coca-Cola está produciendo 5000 y tiene capacidad instalada para producir 10.000, yo me debería preguntar, ¿y por qué no produce los otros 5.000? Porque obviamente, si yo entro al mercado va a ser muy difícil que yo pueda producir a menores costos que ellos. Distinto es que yo encuentre un nicho de mercado, un espacio de mercado donde haya cositas especiales que yo pueda producir y vender. Entonces, yo debo tener los volúmenes de producción presentes y futuras. ¿Futuras en qué sentido? En que a lo mejor están construyendo de las 30 industrias de envasadoras de Coca-Cola en Chile, a lo mejor hay 5 que están duplicando su producción y son las más grandes. Entonces están iniciando un proceso de inversión. Entonces yo tengo que saber, porque todo esto es para saber al final de aquí, después de la oferta, es si yo puedo entrar al mercado o no puedo entrar. Para eso.
Después, capacidad de instalar y utilizar, lo que acabamos de ver, y vamos a ver costo de producción de los otros frentes. ¿En cuánto producen? Si el litro de Coca-Cola cuesta 800 pesos en un supermercado, ¿cuánto es la tasa de rentabilidad en el supermercado? ¿15%? ¿18%? No tasa de rentabilidad, el margen. ¿Cuánto margina? De eso un poco de sus costos y otro poco de rentabilidad. Después veamos la transmisión, el transporte. Y después del transporte, antes del transporte el bodegaje. Antes de eso transporte también. Y antes de eso el producto propiamente tal. No nos tenemos que olvidar de toda la cadena que hay de producción, de transporte, de bodegaje, transporte y distribución y comercialización propiamente tal. ¿Estamos? Entonces, dado esas partes, ¿cuál es el costo de producción? Todo eso que yo le dije se llama cadena de valor. ¿Estamos? Cada una de sus partes le va poniendo un poco hasta que llega a tu casa. Ahora hay cadena de valor que tú la puedes pagar o la costeas tú directo. Ir al supermercado y estar 2 o 3 horas en el supermercado comprando para el mes o para la semana, tiene costos. Costos de traslado, costos de estadía, etc. Después tenemos disposiciones legales de producción. Antes de la demanda vimos si hay disposiciones legales de distribución y qué costos tendría sobre el proyecto. Aquí vamos a ver disposiciones legales de producción y qué costos tiene sobre el proyecto. A lo mejor yo voy a producir algo que tenga mucha contaminación y a lo mejor voy a tener que introducir tecnología muy cara para poder bajar los niveles de contaminación. Yo estoy exagerándoles, pero a veces las cosas son más chicas. Hay una norma de evacuación de residuos líquidos de su producción al alcantarillado si están en una ciudad produciendo. Si ustedes quiebran esa norma, tienen costos. Costos de multa, a lo menos. Si no la quieren quebrar y quieren contribuir con el medio ambiente, entonces introduzcan los costos de disminuir esa contaminación en el proyecto. Esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a analizar las variables que afectan a la oferta y sus tendencias, el precio del bien, el precio de los factores productivos y si hay disponibilidad de factores productivos, precio de productos relacionados, tecnología disponible y otro de más difícil acceso a predicción que pudiéramos usar y a lo mejor encontrar el nicho para entrar por ahí, que tiene que ver con cambios tecnológicos y cambios en las disposiciones legales. ¿Dónde se informa uno de los cambios tecnológicos? En Chile, por lo menos, además del Internet, los vendedores de equipos y equipamiento. Y los cambios de disposiciones legales en el ministerio que toque o en la Cámara de Diputados o en el Senado. Llamen usted al diputado o senador de su zona, independientemente de que ustedes hayan votado por él o no, y a ustedes les guste o no les guste, hablan con el jefe de gabinete y le preguntan lo que tienen que preguntar. Les aseguro que les van a contestar. Porque ese es su trabajo y lo hacen. Lo hacen habitualmente. Puede que de repente alguien tenga mala suerte y no les resulte, pero eso es lo que hacen y lo hacen. Y yo me debiera preguntar ahora, para completar el estudio de la oferta, ¿hay otras barreras? Algo que me impida, porque ahora estudiamos los competidores, ahora yo frente al mercado, ¿hay algo que impida que yo entre a ese mercado para producir? ¿Barreras a la entrada? ¿Barreras a la salida? Pues yo tengo que tener capacidad de entrar y tengo que tener capacidad de salir. Imagen social e institucional. Consideraciones sociopolíticas del territorio. Monopolios y oligopolios.
regulación estatal, regulación internacional. Tengo que estudiar el mercado. Por ejemplo, los mercados del trigo son súper fregados. El mercado de la carne a nivel internacional es otro mercado súper fregado porque tienen normas en un país, tienen normas en el otro, los capitales que tienen que invertir son inmensos, hay barreras a la entrada, sobre todo la inversión inicial que tienes que hacer, etc. Luego, con todos estos antecedentes A, B, C, D, yo me pregunto, y ahora junto oferta con demanda. Por lo menos, si no puedo hacer análisis cuantitativo, haré análisis cualitativo. Razono en mi cabeza y digo, ¿tiene este proyecto capacidad para conquistar el mercado? Y aquí uno de los puntos más importantes es a qué costo voy a producir yo respecto a los costos de producción de los competidores. Ese es un punto clave de las cosas que analizamos. Todos son importantes, pero esa es el diamante del anillo. ¿Estamos? Y nos vamos al último punto que tiene que ver con el análisis del sistema de comercialización. El análisis del sistema de comercialización. Vamos a describir sistemas en uso del mercado. Y vamos a describir los principales aspectos. Los principales aspectos es a qué se refiere cuando hacemos un análisis de comercialización, qué contiene, cuáles son sus subconjuntos. Lo primero que tenemos que saber es cómo vamos a llegar, cuáles son los canales de distribución, desde que yo produzco hasta el consumidor. El consumidor final puede ser otra empresa para nosotros, o puede ser el consumidor final de la economía, que son las familias y hogares, independientemente de eso. Los canales de distribución, porque a lo mejor tú vas a pasar de eso a una empresa grande, la grande a algunas medianas, las medianas a otras chicas, y de ahí, del almacén de la esquina, va a llegar a la casa de la... Ese es un canal de distribución. Otro es la distribución directa, etc. ¿Estamos? Ese es el canal de distribución, por donde pasa el producto hasta que llega entre el productor y el consumidor. Medios de transporte. ¿Necesitamos medios de transporte especiales o cualquiera? Sistemas de almacenamiento. ¿Los sistemas de almacenamiento tienen algún requerimiento especial? De temperatura o de oxigenación. Ustedes saben que los pescados, hoy día, el pescado para consumo en Europa va en aviones con oxígeno. Se le va inyectando oxígeno todo el rato para que no se descomponga. No va congelado. Es el premium. Bueno, ¿cuáles son los sistemas de almacenamiento? ¿Y cómo los vas a transportar? Obviamente. Diseño e imagen. Va a ir en cajita, va a ir bordadito, va a ir con cintita o a granel. Porque a lo mejor el mercado consumidor tuyo va a ser la gente que requiere a granel. Es decir, ¿cómo vas a vender la idea? ¿Y cuál es el diseño y la imagen si tú estás haciendo un estudio de investigación y tienes, cuando tengas tu resultado o mientras estés haciendo el estudio, qué imagen vas a presentar? ¿La de la universidad y tu facultad? ¿O la universidad y el fondo que te está financiando? ¿O la aceptación y participación de la población donde tú vas a hacer la investigación? ¿Qué imagen vas a presentar del proyecto? Del producto, perdón. El producto es el resultado del proyecto. Asistencia técnica a los clientes. Es decir, por ejemplo, que yo entrego una investigación. ¿Hasta cuánto tiempo después yo voy a estar resolviendo dudas sobre el proyecto? O los que van a recibir la investigación quieren aplicar esto, ¿cómo? O vendo chocolate y tengo un WhatsApp donde la gente me pregunta, oye, ¿qué temperatura? Yo no tengo termómetro en mi casa, ¿cómo hago para perderle el dedo? ¿Cuánto tengo que aguantar para que el chocolate no se queme? Sistema de ventas. ¿Cómo vas a inscripción? ¿Vas a asignar?
Sistema de venta es cómo entregas cuando alguien te pide. Eso es sistema de venta. La gente se va a inscribir, vas a vender por internet o en forma personal o por delivery hoy día. Vas a dejar a domicilio, vas a entregar en una esquina. Hay mucha gente que vende y entrega en la esquina de la plaza, etc. Va a haber publicidad del proyecto de inversión propiamente tal. Aquí vamos a tener dos publicidades y dos comercializaciones del proyecto de inversión y del producto propiamente tal. En este momento estamos haciendo el del producto. Y vamos a concluir nuestro estudio de mercado. La conclusión debe llevar a lo menos los siguientes componentes. ¿Con qué precio nos vamos a introducir? Recomendable considerar el precio de mercado que hoy día tiene esto. O sea, si un proyecto de investigación cuesta habitualmente 40 millones de pesos, yo no puedo presentar un proyecto por 400 millones. Nadie me va a dar la plata. Por último, achicaré los objetivos y las calidades de los resultados. Cantidades a producir. Y ahí vemos el déficit de demanda entre la oferta actual y la demanda existente. ¿Cuál es la brecha? Esa brecha la voy a ocupar toda o voy a ocupar un pedazo. Y ahí está la definición de la cantidad que voy a producir. Y ya voy a tener el P y el Q, el precio y la cantidad. P por Q igual Y, ingreso. Si yo hago 100 kilos de pan a 100 pesos cada uno, perdón, 100 kilos de pan a 1000 pesos cada uno, voy a tener ingreso por 100.000 pesos. P por Q, precio por cantidad. Ahora, a lo mejor tengo que hacer inversiones para dar o fortalecer imagen. A lo mejor, si voy a hacer pan, tendré que hacer bolsitas de pan con alguna marca. ¿Tendré que acondicionar locales u otros medios de distribución? Letrero, imagen, colores, temperatura, etc. Todo lo que tenga que ver con el diseño de espacio. ¿Voy a recomendar políticas de crédito o esto va a ser chin-chin? ¿Con qué? Cuando yo venda el producto, ¿voy a recomendar políticas de crédito o no? ¿O el tema no es pertinente al proyecto de inversión que estamos haciendo? Y lo otro, hay muchas veces que la inversión inicial es tan alta que yo, por lo menos que tengo la idea, no podría hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago alianzas. Alianzas entre instituciones y fondos, alianzas con otros investigadores, a lo mejor alianzas con investigadores alrededor del mundo para poder hacer un proyecto de inversión. Entonces, vamos a hacer alianzas o sociedades para construir o mitigar barreras. Ese es el objetivo. Una de las barreras importantes es la inversión inicial. Y dentro de la inversión inicial pueden estar los recursos del conocimiento iniciales de los que hay que disponer. Pensando en investigación. Jóvenes, nos damos un aplauso. Hemos terminado estudios de mercado y nos vemos la próxima semana con estudio técnico y organizacional y legal, si Dios quiere, y el de los hacer sobre todo. Un abrazo grandote. Hasta la próxima semana. Gracias por su atención.